Ella es una de las mayores exponentes de la música en español para mí, siendo que el español no es su primer idioma, pero como su música en español ha sido tan significativa en mi vida, tenía que tener la prioridad para estar en este video. Me refiero a la talentosa e impresionante, única e inigualable Laura Pausini. Hola frikis de la voz, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Después de mucho tiempo de no haber retomado con esta sección de Desmenuzando Voces, decidí volver a hacerlo con esta artista que ha marcado tanto mi carrera como artista, me ha marcado como persona, la escucho desde peque, así que estoy emocionado de poder hacer este video. Quedé maravillado desde la primera vez que la oí. Sus letras contando historias, su voz dulce y poderosa, sus momentazos agudos que me dejaban boquiabierto. Todo esto y más es lo que vamos a analizar en este video de esta artista tan maravillosa. Espero que lo disfruten tanto como yo. Ahora sí, vamos con la data importante. Laura Alice Rossella Pausini es una cantante italiana nacida el 16 de mayo de 1974. Es conocida como la reina del pop italiano y ya lleva más de 30 años de carrera profesional. Es reconocida por su poderosa voz, sus impresionantes agudos y por su entrega total en el escenario. Laura no solo es adorada en Italia, sino que también es conocida en el mundo entero por su amplio repertorio en español, con el que conquistó a todo el mundo, en especial al público hispanohablante. Algunas de sus más icónicas canciones son La Soledad, Amores Extraños y Víveme, entre muchas otras, obviamente. Laura, como la gran estrella internacional que es, ha colaborado con muchos artistas variados y de renombre, como Luis Fonsi, Thalía, Miguel Bosé, James Blunt, Alejandro Sanz, entre muchos otros. Hasta que yo del mar y todo vuelva a empezar. La prueba que demuestra lo que puedes hacer. Esta fuerza que me lleva. Ahora sí, para adentrarnos en el análisis de su hermosa voz, mencionemos algunas de las características distintivas de esta querida artista que es Laura Pausini. La primera que se me viene a la cabeza es su inconfundible timbre vocal, o sea, su color de voz dicho de manera más informal. No creo que haga falta aclarar, pero Laura es soprano, de acá a la China. Y como la mayoría de la soprano, su timbre vocal es agudo, incluso se puede notar muchísimo en el habla y mucho más cuando anima al público en vivo en el escenario. Miren. Mi regalo verdadero, Marc Anthony. Muchas gracias, Barcelona. Buenas noches. Chao. Ustedes la cantan conmigo, ¿ok? Chao. Gracias. Algo que mencioné antes también es su capacidad de matizar. O sea, usar su voz de diferentes maneras para generar distintos climas emocionales en sus interpretaciones. En los momentos más dulces, Laura opta por poner su voz de manera más airosa para transmitirnos esa dulzura que tanto recordamos en su voz. Quizás bastaba respirar, solo respirar, muy lento. Créeme esta vez, créeme porque se ha marchado para no. El tren de la mañana llega ya sin él. Pero para los momentos más altos y explosivos, elige un cierre cordal más completo y mucha más potencia. Veamos. La verdad que esto es de las cosas que más me gusta de ella y de los artistas en general. Que puedan ir variando su manera de sonar a lo largo de una canción para hacerla crecer y provocar diferentes emociones, momentos suaves, momentos un poco más llenos y momentos más explosivos y deslumbrantes también. En síntesis, nunca te va a resultar monótono escuchar a Laura Pausini, porque te va a pasear por varias emociones a lo largo de todo su repertorio. En cuanto a su vibrato, la verdad que prácticamente no la vamos a escuchar usándolo en el final de sus frases.
Por el contrario, ella elige muchas veces terminar las frases de manera mucho más seca y cortante, o si quiere terminar de una manera mucho más suave, elige voz susurrada y airosa. No se cierra los ojos, te creo ver, oh no. Ya en el terreno de la articulación, su forma peculiar de pronunciar el español, por no ser su idioma nativo, su idioma primario, le da un toque hiper reconocible a su voz y lo podemos ver en este clip. Quería utilizar palabras que fueran como metáforas o ejemplos, imágenes. Me doy cuenta de la importancia que tiene esta noche para mí. ¿Qué quieres como regalo de cumpleaños? Y había preparado una muñeca. Yo le he dicho, papá, quiero tu micrófono. Además, Laura elige una apertura de la boca bastante amplia en general. O sea que no canta con la mandíbula cerrada ni balbucea. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego, no las puedo repetir, no las puedo pronunciar. Quizás esto es su intento de pronunciar el idioma lo más entendiblemente posible. Creo que inventé una palabra recién, pero bueno. Digamos que Laura habla mejor el español que yo, seguramente. Distintivas. Respecto a esta apertura, creo que a veces peca de abrir demasiado la boca, lo cual puede llevarla a generar algunas tensiones y que a veces suene algo gritado o forzado lo que hace. Pero la verdad que esto me linkea con algo sorprendente de Laura, que es su stamina, o sea, su energía y su resistencia vocal. Es bien sabido que las canciones de Laura Pausini no son nada fáciles de cantar. Y algo que siempre me ha sorprendido de estos artistas que están llenos de estas canciones casi imposibles de cantar, es su capacidad para hacerlas una tras otra en un show en vivo. Porque si ya de por sí son difíciles de abarcar individualmente, imagínense cantar todo un show de estas canciones. Bueno, Laura puede. Ella es de esas cantantes cuya voz prodigiosa y buena técnica le ayudan a sostener de manera impresionante y con buena calidad vocal todo un show repleto de estas canciones tan difíciles. Mi teoría es que además del talento natural y el entrenamiento vocal que ella ya tiene encima, es que ha aprendido con la experiencia de tantos años y la conciencia de su propia voz, el bendito equilibrio de ir regulando la energía, el volumen y las colocaciones de la voz para generar la menor cantidad de tensiones y de desgaste vocal posible. Aplausos para ella, una verdadera inspiración, Laura. Algo destacable también es su capacidad y gusto por los melismas, o sea, esos arreglos vocales, adornos vocales con sucesión de notas en una sílaba, en una onomatopeya, cosa que no es tan usual escuchar en canciones en español, pero a ella le encantan y a nosotros también. Miren. Y ya llegando al final de este video y para darles lo que la mayoría de las personas resalta de Laura Pausini, como de tantos otros cantantes por demostrar ese virtuosismo, es su habilidad para alcanzar esos agudos impresionantes y con potencia. Es por esto que la mayoría de las personas ubicamos a Laura Pausini en una liga superior, en la elite de los cantantes. Porque hacer estas notas con potencia, libertad, impacto y buen gusto es de las cosas más difíciles de lograr y por lo tanto de las más ansiadas por la mayoría de los cantantes y de los aspirantes a hacerlo. Esto se explica obviamente por su dominio del belting, o sea, la técnica para lograr notas altas con potencia. Habilidad que se consigue con entrenamiento consciente, práctica constante, buscando un adecuado equilibrio entre la presión de aire utilizada, un volumen interesante pero no exagerado, una articulación y resonancia adecuadas, todo con el menor esfuerzo posible. O sea, optimizar recursos siempre, esa es la clave.
En síntesis, la verdad que Laura Pausini es una artista del carajo. La he admirado desde que era muy pequeño y la sigo admirando al día de hoy. Es increíble la carrera que tiene esta mujer. La voz como está impecable aún al día de hoy. Es una artista increíble con canciones muy preciosas, épicas y que ojalá nos siga regalando muchísima música. Hace poco fue declarada la persona del año en los Latin Grammy y lo demostró con un show en vivo increíble. Díganme en los comentarios cuál es su canción favorita de Laura Pausini. Recomiéndenme videos para ver por favor de ella en vivo, esos videos que a ustedes les ha llegado o videos de sus canciones favoritas. Todo voy a estar leyendo y escuchando, así que yo súper agradecido de eso. Me encanta hacer estos análisis, los voy a hacer más seguido este año, lo prometo. Ahora ya tenemos a la diosa de Celine y el análisis de Laura Pausini, ahora en este caso como segundo video de Desmenuzando Voces. Espero que les guste esta sección. Díganme en los comentarios también si les está gustando esta sección y estos análisis más puntillosos de nuestros artistas favoritos. Pueden suscribirse para no perderse ninguna de las notificaciones y que les lleguen todos estos videos si les interesa el mundo de la música y del canto tanto como a mí. Y nos vemos entonces en la próxima. Dejen el like también, Bye bye, frikis.